todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Hugo. Antes que nada, destacar la invitación. Parece que es un espacio propicio para que se puedan escuchar un poco las propuestas que tenemos para las próximas elecciones, que, bueno, vienen a sumar la tercera elección en nuestra provincia, después de lo que ha sido la elección provincial, las elecciones acá en la ciudad, en muchos lugares del interior. Y bueno, llegamos ahora a las PASO y vamos a tener después, seguramente en octubre, una nueva elección. Un año de muchas elecciones y en concreto una realidad de los argentinos de que, bueno, claramente no aparece en el horizonte una salida a la situación que vivimos por la vía electoral. Nosotros, en ese sentido, somos claros de que hay un cuadro de derechización política en la que no se ha derechizado el electorado, sino la oferta electoral. Y en eso también empieza a aparecer una fuerte apatía, ¿no?, del electorado, de la población en general, una bronca que con razón tiene la población porque ya son 40 años de gobiernos tras gobiernos en la Argentina en la que, bueno, ninguno de los que han gobernado vino a cumplir aquella promesa de cuando volvíamos a la democracia, que decía que con la democracia se vota, se come y se cura. Finalmente estamos en una situación en la que el agravamiento de las condiciones de vida en general de la población trabajadora es terrible. Y si uno tiene en cuenta esa derechización de la oferta electoral, no aparece en el horizonte ninguna respuesta a estos condicionantes, ¿no?, que hacen a la vida cotidiana de las familias trabajadoras en nuestro país. Tenemos por un lado a la candidatura de Massa, que nadie puede negar que hoy es tan responsable como Alberto Fernández y como Cristina Fernández de Kirchner de la situación que atraviesa la Argentina. Prácticamente desde el Ministerio de Economía ha sido quien ha realizado y ejecutado las políticas económicas que han tenido una fuerte repercusión social en cuanto a las condiciones de vida para cumplir con un pacto con el Fondo Monetario Internacional. Se puede decir que es un hombre de la embajada norteamericana porque incluso tiene línea directa con los capitales financieros internacionales para llevar adelante las recetas de ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si tenemos a un gobierno que se ha autoarrogado la caracterización de nacional y popular y hoy lleva como principal candidato un hombre de la embajada norteamericana, bueno, partiendo desde los propios nacionales y populares, podemos decir que hay un cuadro de derechización absoluta. Por la oposición tenemos, por supuesto, a quien a nivel nacional encabeza una campaña contra los piquetes, como es Patricia Bullrich, responsable, ya podemos decir, en el pasado también del fracaso macrista, porque no tenemos que olvidar que era ministra de Seguridad cuando se dio la desaparición forzada de Santiago Maldonado, cuando crecieron muchas las políticas de reforzamiento del aparato represivo y hoy plantea como salida para una Argentina hundida en la pobreza avanzar en lo que es la represión lisa y llana del reclamo social, que es una garantía constitucional. De hecho, bueno, nosotros somos clarísimos. Quien ahora se arroga el planteo de terminar con los piquetes con represión, hay que ser claros. Si llega al poder y ejecuta las políticas que ella plantea para el futuro de la Argentina, vamos a tener una multiplicación de piquetes. Porque el piquete no es un método que la clase trabajadora toma por placer o porque sí, sino que tiene que ver con las consecuencias de un brutal ajuste que se viene desarrollando. Y si no, hay que mirar un poquito más lo que está ocurriendo en Jujuy, ¿no? Donde un gobierno como el de Gerardo Morales, que ahora es vice de Larreta,
entendió que tenía un cheque en blanco por haber logrado una victoria electoral y no pasó un poquito más de un mes para que tengamos al pueblo jujeño que heroicamente está rechazando esa reforma de la Constitución provincial que tiene características dictatoriales, que plantea un avasallamiento del derecho de las comunidades originarias sobre sus tierras y todo ¿para qué? Para continuar saqueando los recursos estratégicos de nuestro país, como es el caso del litio y el desastre ambiental que además esto está dejando. Entonces, bueno, nada puede venir tampoco por esta variante que representa Larreta y Gerardo Morales, que incluso hoy ha logrado un repudio nacional. Gerardo Morales no puede recorrer el país porque en cada lugar donde llega tiene movilizaciones, tiene concentraciones que rechazan su presencia. Bueno, en este cuadro de derechización aparece uno, si se quiere, los personajes más notables de la última etapa en la Argentina, que es Milei, que directamente raya con planteos fascistas, y nosotros somos muy claros al decir que ha tenido un rol fundamental en la derechización del escenario político, pero que tiene una característica singular, ¿no? Que el discurso que él emplea para ubicarse a la derecha de todas las variantes políticas de la Argentina es un discurso anticasta, es un discurso antisistema, es un rechazo a un régimen político que viene gobernando la Argentina y eso no debe sorprender, porque lo que ocurre en la Argentina, y es lo que estamos notando incluso en el resultado de las últimas elecciones provinciales, es una fuerte apatía y un rechazo de toda la población, ya no, vamos a decir, frente a las condiciones a las que ha llevado el último gobierno, sino a la sucesión de todos estos gobiernos que han estado en el poder en la Argentina y que lo han llevado a esta situación. Es el fracaso no de un gobierno, es el fracaso de todo un régimen político y por eso el abstencionismo, la apatía y la bronca que hoy tiene la población responde a esa política. Ahora, nosotros como izquierda también nos cuestionamos. ¿Puede ser canalizada esa bronca popular por una variante de derecha fascista como la que representa Milei o la oposición al kirchnerismo, Bullrich, Larreta o el propio Massa, que es un hombre de la embajada norteamericana? Nosotros decimos que bajo ningún punto de vista puede capitalizar esa bronca popular ninguna de las variantes y mucho menos la de Milei. Porque, bueno, en definitiva, hay que reconocer que todo el planteo que levanta Milei es un programa de ajuste y de represión que ya existió en la Argentina, que ya se aplicó en los 90 y quienes hemos vivido la época sabemos las consecuencias crudísimas que eso ha tenido en la privatización de los resortes económicos más importantes que tiene la Argentina y que hoy estamos incluso viviendo con lo que son las privatizaciones de los recursos energéticos que han llevado a tarifazos en la luz, en el gas, en general en los servicios y que en los 90 había dejado un tendal de desocupados. Entonces, ahí no hay ninguna receta nueva, mucho menos puede ser un planteo viable para los trabajadores la dolarización de la economía, que es echar por tierra la soberanía de la Argentina sobre el peso. Y se lo plantea también con la idea de que con eso se resuelve el ingreso, la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores. Bueno, donde se aplicó la dolarización en Latinoamérica, como es el caso de Ecuador, tuvimos que automáticamente el peso se devaluó de manera exorbitante y los trabajadores perdieron aún más el poder adquisitivo ajustándose a una moneda extranjera. Y frente a ese planteo no nos surge cuánto es lo que va a ganar el trabajador, qué es lo que realmente nos interesa en la Argentina. Bueno,
también han surgido al calor de esta competencia por derecha que tenemos en la Argentina, planteos devaluatorios, que de hecho se están llevando adelante, como implica ahora el dólar agro en la Argentina, que no es otra cosa que emitir peso para garantizar un dólar privilegiado a un pequeño grupo de capitalistas del campo y particularmente en nuestra provincia. Esto tiene un peso fundamental. Mientras crece la inflación al calor de la devaluación de hecho que se está dando, y mientras esa inflación la pagamos los trabajadores todos los días. Bueno, entonces nosotros frente a eso oponemos un planteo distinto. Nos han vendido que con el tema de las exportaciones de los recursos de nuestro país, de la materia prima, íbamos a tener un mejoramiento de la economía en nuestro país. Llevamos años de primarización de la economía, incluso desde el 2003 para esta parte ha existido Decía que desde el 2003 a esta parte tenemos un superávit comercial en la Argentina y sin embargo hemos enfrentado una fuga de capitales equivalente a prácticamente un PBI entero de nuestro país. Es decir, que mientras se primariza la economía, se destruye el ambiente, no se generan puestos de trabajo, existe un beneficio para una clase capitalista gobernante. Hoy tenemos en la Argentina 20 millones de pobres, 4 millones de indigentes. 1 de cada 2 pibes es pobre en la Argentina. Se está saqueando la caja del ANSES y las cajas previsionales provinciales. Y nosotros lo que queremos preguntar es ¿a dónde ha ido todo este superávit fiscal? Bueno, 50% de ese superávit fiscal fue en primer lugar al pago de los intereses de una deuda usuraria y fraudulenta que, quiero advertir, no ha disminuido en todos estos años. Todo lo contrario, seguimos pagando religiosamente una deuda externa que todos los gobiernos se han encargado de renegociar una y otra vez con el Fondo Monetario Internacional y que hoy es una loseta para las generaciones futuras de nuestro país. Entonces eso es un punto central. El otro 50% de esos recursos que se han fugado del país han ido al beneficio de unos pocos, porque es mentira que con la pandemia fuimos afectados todos por igual. Hay una inmensa mayoría de los trabajadores que han sufrido las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia, pero otros tantos se han beneficiado y se han enriquecido sobre la base del desmejoramiento de todas las condiciones de vida de los trabajadores. Y acá nosotros queremos dejar en claro, hoy venimos hace muy poquito de una nueva renegociación del pacto con el Fondo Monetario, que, bueno, finalmente se ha reconocido que en el primer semestre no se llegó a las metas que exigía el Fondo Monetario Internacional, pese a que tenemos un salario mínimo vital y móvil de indigencia, pese a que no se ha destinado un solo presupuesto para garantizar la salud, la educación, ni ninguna condición para los trabajadores, y sin embargo se ha renegociado con el objetivo de sobrecumplir en el segundo semestre un 1,9% de déficit fiscal que se va a lograr solo reforzando la política de tarifazos, de recorte a los salarios, a las jubilaciones y de reducir lo que es la ayuda, la asistencia social a los sectores más vulnerables. Entonces, nosotros tenemos claro que, en primer lugar, todos los gobiernos que han renegociado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son conscientes de que este acuerdo con el fondo es incumplible, es impagable, porque ninguno lo ha podido sortear, y que inclusive si se llevaran adelante estas políticas que exige como recetas el Fondo Monetario Internacional, vamos a tener más temprano que tarde una resistencia del pueblo. Y de la izquierda nosotros entendemos que
Ese es el camino que tiene que tomar la clase trabajadora argentina. Es el camino que han tomado las comunidades originarias, los docentes, los estatales, en general los trabajadores de Jujuy. Ese es el camino que está llamada a abordar un pueblo trabajador que no se puede resignar a ver cómo de manera criminal se acaba con todas sus condiciones de vida. Todos estos gobiernos, todos estos que se postulan para gobernar tienen como planteo central avanzar en una reforma laboral y previsional. Bueno, ahora ha aparecido, por ejemplo, una variante dentro de Unión por la Patria, ex Frente de Todos, que es Grabois, que se ha sumado a la tropa de candidatos que plantean que la salida para generar puestos de trabajo en la Argentina es justamente ir a una reforma laboral. ¿Qué más se le puede sacar a los trabajadores en una Argentina que tiene 1 de cada 2 trabajadores en la precariedad laboral? Nos hablan de la industria del juicio. Bueno, lo primero que hay que decir es que la industria del juicio en la Argentina se acaba cuando las patronales, cuando los sindicatos y cuando los gobiernos hagan respetar las leyes laborales, que no se respetan. Entonces no se corta el problema llevando adelante una política para que los trabajadores no reclamen. Es un hecho de mucho orgullo que los trabajadores no acepten mansamente cómo se pisotea sus derechos. Bueno, la vía judicial inclusive es un desastre como salida. Se habla de la industria del juicio cuando los trabajadores tienen que estar 5 hasta 10 años batallando para que se les pague una indemnización o para que les reconozcan las indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales. Bueno, ahí lo tenemos a Grabois defendiendo y sumándose a la tropa de los que quieren llevar adelante esta reforma laboral, que por supuesto tiene entre manos también una reforma previsional, que es la ola que se da a nivel internacional para convertir a la jubilación en un subsidio a la vejez y no reconocerlo como un salario diferido por el cual cada trabajador ha aportado toda su vida. Entonces están llevando al país a prácticamente lo que va a ser una cuasi esclavitud. Nosotros en eso también destacamos que tenemos un debate en la izquierda, porque no hay que acomodar el cuerpo. Y cuando nosotros hacemos una crítica absolutamente radical a todos los que han gobernado, y cuando vemos que hay un hastío y una bronca popular, también entendemos que la izquierda tiene que interpelarse respecto de por qué durante todos estos años no se ha convertido en una alternativa de poder. Nadie puede cuestionar que la izquierda en la Argentina, y más particularmente el Frente de Izquierda Unidad, es una alternativa electoral que ha logrado incluso consolidarse con bancas en el Congreso, en el Consejo Deliberante, en las legislaturas, en general en los parlamentos, que hoy se ubica incluso en muchas provincias y a nivel nacional como una tercera fuerza. Pero verdaderamente, ¿esa es la izquierda que necesitamos para la Argentina, que se viene para los trabajadores? O nosotros entendemos que no. Que una izquierda no solo tiene que aspirar a cuestionar a este régimen, sino que también se tiene que postular para gobernar. Y el debate que hoy tenemos dentro del Frente de Izquierda tiene que ver con eso. Van a haber 2 listas del Frente de Izquierda para las próximas elecciones. La que representamos nosotros es la Izquierda Unidad, que tiene como candidatos principales a presidente a Gabriel Solano, a Vilma Ripoll, que son candidaturas, que es un programa, el que hemos resuelto y una estrategia para intervenir en la etapa, en un congreso multitudinario de más de 20.000 personas que realizamos en la Plaza de los 2 Congresos el 17 de junio. Allí nosotros entendíamos que ese es el método que tiene que darse la izquierda para poder intervenir en la etapa que se viene, que no es ni más ni menos que el método de los trabajadores. Los trabajadores, cuando deliberan, discuten un plan de lucha, cuando se plantan frente a la patronal en
en una fábrica, o lo hacen en los barrios, lo hacen a través de las asambleas. Se ponen de acuerdo, decir, es un método propiamente de la clase obrera, y en este momento también podemos decir de los sectores populares que en las barriadas se organizan en contra del aparato punteril del PJ, que durante muchos años ha mantenido encorsetada la organización barrial y no ha permitido una intervención de estos sectores en lo que es la disputa por sus condiciones de vida con estos gobiernos de turno. Bueno, frente a ese planteo hay un sector de la izquierda que ha rechazado el de discutir el tema de las elecciones, un programa y una estrategia para intervenir en el escenario político, y que han entendido que el camino es otro. Es el caso de la lista que representan Miriam Bregman y Del Caño, y que en nuestra provincia tienen como referencia a Liliana Olivero. Hace un año y medio, cuando nadie hablaba de las elecciones, decidieron lanzar candidaturas, lo cual ya indica que el camino que elige esta izquierda es el de construir figuras electorales, por ahí figuras mediáticas, y no de una deliberación profunda respecto de la izquierda que necesitamos y de la disputa del poder. Y ahí es cuando nosotros también cuestionamos el planteo que se viene desarrollando desde este sector de la izquierda de rechazar la organización barrial. Hay una negación de este sujeto político que ha nacido en los barrios, que se ha organizado en asambleas, que se ha convertido prácticamente en uno de los protagonistas centrales, que ocupa las principales páginas de los diarios más importantes de nuestro país y que cuestiona profundamente al gobierno y cuestiona una de las herramientas centrales que tiene este gobierno para amordazar a la clase trabajadora, que es el aparato punteril. No, este sector de la izquierda lo rechaza y entiende que, bueno, que fundamentalmente no está ahí la salida para organizar la verdadera unidad estratégica que tiene que tener la clase trabajadora entre trabajadores ocupados y desocupados. Nosotros, por supuesto, que en ese sentido cuestionamos, porque entendemos que incluso se llevan adelante planteos discriminatorios, estigmatizantes, y en alguna medida una izquierda que no se ubica del lado de los más vulnerables, de los más pobres y de quienes se levantan en contra de un régimen, bueno, es una izquierda que no está disputando el poder. Y por otro lado tenemos la falta de intervención también en el plano de las organizaciones sindicales, de la lucha por transformar esas organizaciones a través de agrupamientos combativos, clasistas, en verdaderas herramientas de la clase trabajadora. Hoy venimos de una espectacular elección de la docencia combativa de nuestra provincia que acaba de recuperar la UPC Capital de manos de la burocracia celeste, que hace más de 40 años tenía esos principales resortes en manos de una burocracia adicta totalmente al gobierno. Y la docencia entendió que era necesario organizarse en plenarios, en autoconvocarse, en llevar adelante asambleas y en luchar por ese sindicato para devolverle el carácter de lucha por las reivindicaciones más concretas que tienen los trabajadores. Bueno, ahí nosotros hicimos un fuerte eje en los métodos que ha desarrollado la decencia para la recuperación. Una izquierda que no está involucrada, que no mete los pies en el barro y que se dedica a hacer coqueteo con el kirchnerismo, como, bueno, vienen haciendo Bregman y Del Caño, lo que va a terminar desarrollando es una adaptación a un electoralismo. Y ahí es donde nosotros también estamos cuestionando la candidatura desde hace ya muchos años, 30 años en la provincia de Córdoba, de Liliana Olivero, que es una compañera muy luchadora, que nosotros no negamos su trayectoria y que respetamos muchísimo, pero que no puede reflejar una candidatura de 30 años sin interrupción los grandes procesos donde la clase trabajadora interviene en la provincia. Estos debates para nosotros son centrales, porque como decía hace un momento,
nadie entiende que las elecciones van a terminar de definir el futuro de la Argentina. Incluso hasta la paradoja, ¿no? Voy a parafrasear un spot de Bullrich, a la cual rechazo enormemente, pero ella en su spot de campaña lo dijo abiertamente. Esto se define en la calle. Por supuesto que en la calle vamos a estar quienes luchamos para oponer resistencia a este ajuste, y del otro lado, del lado de los que reprimen, del lado de los que quieren coartar libertades democráticas, del lado de los que quieren ajustar al pueblo para pagarle al Fondo Monetario Internacional, van a estar todos los candidatos del ajuste. Una izquierda que no se prepare y que no prepare a la clase trabajadora para la etapa que se viene es una izquierda totalmente adaptada al régimen, y en ese sentido es que nosotros estamos discutiendo en estas PASO no una cuestión de candidaturas, sino el norte político, el perfil que queremos para la izquierda, y este es el que nosotros defendemos. Hay que aclarar, como para cerrar, que no estamos cuestionando la unidad de este frente de izquierda. Es un debate estratégico que hace fundamentalmente a sostener esa unidad, pero no queremos una izquierda con pie de barro. Queremos una izquierda sólida, que tenga un cimiento en el respaldo de un movimiento popular con banderas socialistas, porque es la única forma de hacerle frente a toda la ofensiva capitalista que se viene después de las elecciones. Por eso decimos también que no es una cuestión de que en este 13 de agosto gane quien gane, las cosas van a ser lo mismo. Bueno, por supuesto que vamos a ir todos juntos, vamos a defender el frente de izquierda para octubre, gane quien gane, pero eso sí, no se trata, como dice ese dicho, de que el que gana, gana y el que no acompaña. Bueno, nosotros, si gana la otra fuerza de izquierda, vamos a seguir defendiendo este perfil de la izquierda, más allá de que continuemos todos juntos en este frente, porque entendemos que esa es la única salida para el pueblo trabajador y para enfrentar la enorme ofensiva que se viene de la mano de todas las variantes capitalistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Vamos a preguntar si quieren preguntas las personas que están escuchando. Yo por mi parte te pregunto, ¿qué reflexión personal haces vos respecto? Concuerdo con el análisis de que la izquierda se ha consolidado dentro del espacio electoral en la Argentina, pero no logra alcanzar un volumen, digamos, de unos 15 o 20 puntos que le permitiría otra participación, otra inserción en el poder. ¿Vos qué pensás que falta en la izquierda para dar ese paso? Bueno, y tiene que ver mucho con el debate que estamos teniendo en estas PASO de la izquierda, ¿no? Desde el 2015 para esta parte es la primera vez que presentamos una interna nacional, que se presentan 2 listas, y tiene que ver con cuestionarnos eso, ¿no? ¿Qué izquierda queremos? Nosotros no estamos aspirando en esta lista de unidad que referencian Gabriel Solano y Vilma Ripoll, la lucha por obtener más votos, por ver si llegamos a 20 puntos, porque por último no terminan de cambiarle la vida a los trabajadores, cuántos puntos obtenga la izquierda, o en este caso si ganamos 1, 2, 3 bancas más, porque en definitiva siempre estaríamos luchando por ser una oposición o una minoría dentro de un régimen capitalista. Nosotros creemos que 40 años de democracia y de fracaso tras fracaso de todas las fuerzas políticas gobernantes en nuestro país, de la clase capitalista, nos tienen que llegar a pensar que hay que luchar por un gobierno de los trabajadores. Y ese es nuestro objetivo. Para luchar por un gobierno de los trabajadores no podemos tener una izquierda integrada al régimen. No podemos tener una izquierda que coquetee con el kirchnerismo. No podemos admitir que quien por ahí sea nuestra candidata a presidenta, Miriam Bregman, cuando le cuestionan respecto de los hechos de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, mire para otro lado o diga que no le constan o no conteste, cuando todos reconocen y la propia Cristina reconoce que bajo su gobierno han existido hechos de corrupción. Que la izquierda, que la injusticia
es manipulada, eso también es una realidad, bajo todos los gobiernos capitalistas. Lo que nosotros rechazamos es la especulación, ¿no? De que se especule, de si coqueteando con el progresismo del kirchnerismo podemos, como izquierda, por así decirlo, escalotear algunos votos para, en definitiva, abultar nuestras bancas en el Congreso o en la legislatura o en los consejos deliberantes. Y la realidad es que no estamos haciendo crecer la conciencia de los trabajadores y por el contrario aparecemos como una izquierda adaptada al régimen político que no batalla por el poder y lo único que ocurre es que crecen posiciones como la de la ultraderecha fascista, como la de Milei, que encarna planteos antisistema, anticasta, cuando es lo más rancio de la casta. Bueno, nuestro norte político es un gobierno de los trabajadores. Quizá no sea la mejor estrategia para conquistar votos, pero sí para nosotros es la única estrategia válida para preparar a los trabajadores y para prepararnos como izquierda para que en algún momento gobierne la clase trabajadora en nuestro país. Muchísimas gracias, Soledad. Gracias a ustedes.